Confía en Megaflex, el especialista en impermeabilización. Con Megaflex, la humedad no existe. Perfecto, gracias. Julio De Vido, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Un gusto de estar acá. Gracias por la invitación. Me gustaría que nos hagas una semblanza lo más sintética que puedas, digamos, los núcleos centrales de tu observación sobre lo que estás viendo hoy en la política, sobre todo en el oficialismo. Bueno, lo que acabo de escuchar de tu análisis previo, hoy, bueno, hablar un poco del oficialismo hoy es esquivar un poco el eje de la cuestión, ¿no? Hoy, Juntos por el Cambio, se produjeron los hechos más significativos. Vos mencionaste algo en relación a la transversalidad que busca Larreta. Y bueno, yo lo que veo y recuerdo el fracaso del proceso de transversalidad que iniciara Alberto Fernández durante el gobierno de Néstor, que termina en la candidatura de Cobos, ¿no? Hay que buscar coherencia también, más allá de transversalidad, y buscar compacidad política, que es lo que yo veo, una gran disgregación de esfuerzos de potenciales candidatos, ahora yendo al oficialismo. Mira, hoy estaba leyendo a la mañana un comentario de Capitanich, que yo creo que es una figura muy interesante, que está hoy medio oculta, pero es un candidato que él ha planteado claramente que le interesaba estar en esa posición de candidato. Decía que veía que todos los iluminados eran del país central, eran de acá de Buenos Aires. Bueno, yo lo que le diría a Coqui es que se fije quién es el que prende y apaga la luz, y que una vez que le prenda la luz, que ocupe el espacio que puede y debe ocupar. Creo, por otro lado, que Infran, yo tengo una visión muy positiva de Infran como líder, y vos decías hoy con claridad que la política responde al contexto, y Infran responde al contexto de su provincia, lo que es Formosa, cómo la tomó él hace 30 años y cómo está hoy Formosa. Bueno, Infran es el presidente del Congreso del partido, y vos fíjate que es la primera vez desde el proceso democrático que el Congreso del partido, el presidente del Congreso del Partido Justicialista tiene un espacio de expectativa en cuanto al armado electoral del peronismo. ¿Vos estás diciendo que no está todo dicho en la cabeza de Cristina? No, yo no puedo meterme en la cabeza de Cristina, pero digo que no está todo dicho en el peronismo. Yo creo que hay figuras como Capitanich que deberían mostrarse más, que deberían mostrar más su voluntad de ser, y no de repente hacer un comentario marginal, si se quiere, sino ir al quid de la cuestión. Capitanich yo lo he escuchado, él tiene un programa con el cual puedo coincidir en parte y en parte no, pero me parece un tipo interesante y que merece ser escuchado y que merece estar en la interna. Yo lo que creo es que el peronismo, si no va a una interna en esta PASO, donde todo el mundo perciba de que todos aquellos que querían y tenían un programa y voluntad de ser jugaron y que no está el dedo de nadie acompañándolo, puede tener un resultado inesperado o mejor que el que todos prevemos hoy. Creo que la cuestión del dedo se ha visto en las elecciones de San Juan. Uñac llega a ser gobernador de San Juan por el dedo de Gioja. Gioja, 4 años después o 8 años después, perdió en todos los distritos en la última elección. Sus candidatos perdieron, y inclusive en su propio distrito ganó en uno solo. Creo que esto es lo que hay que mirar. Creo que de ninguna manera puede obviarse el paso de una compulsa democrática. Y viendo las contradicciones y las distintas discusiones que se dan en la oposición, me parece que es un momento más que oportuno para analizarlo. Si hay dedo, la catástrofe electoral va a ser inevitable. Cuando vos decís la prueba de que el dedo fracasa, estabas diciendo esa frase, sí. Te fuiste para San Juan, pero pensé que me ibas a hablar de Alberto Fernández y del dedo de Cristina para ponerlo a Alberto. ¿Vos cómo ves ese experimento? Bueno, espantoso. ¿Por qué? Porque fracasó en todos los aspectos. Hoy tenemos un presidente, vos mismo decías anteriormente, tenemos un presidente que prácticamente no existe. Hoy el presidente, en realidad, el que tiene figura presidencial y que ocupa el espacio que el presidente está ocupando es Massa.
pero tiene un grave problema que resolver en el área de competencia, el proceso inflacionario, lo que vos explicabas recién de la deuda. Me da la sensación que si de acá a agosto no logra que todos esos números que vos enseñaste recién en cuanto a los vencimientos que hay con el fondo, tanto de capital o intereses, si por lo menos el capital no es reprogramado, evidentemente va a costar muchísimo llegar al momento electoral. Que nos digas algo sobre este punto para ir después a otros temas. Vos decís, tiene que haber vos lo que estás diciendo es, cuidado porque si se deja gente afuera, la crisis va a ser peor después. Exactamente. Y yo no creo que haya 3/3, yo creo que acá hay 4/4. Creo que de alguna manera vos no solamente lo planteás acá, sino lo planteás en tu libro. Es decir, hay el 20%, 25% que no fuimos a votar en el año 21, evidentemente tiene un peso muy contundente. ¿Cómo dijiste? ¿El 20%? De los que no fuimos a votar. ¿Fuimos? Yo no fui a votar en el 21. ¿Por qué? Porque no tenía candidato. Es decir, yo no me iba a ir y apoyar a candidatos que estaba claramente puesto por el dedo del presidente y pues, evidentemente alguno de ellos puede haber sido puesto por Cristina también. Y con los que yo no compartía ni sabía ni siquiera por qué estaban ahí. Candidatos que ni siquiera tienen historia en el peronismo. Vos estabas hablando recién, un rato antes, de Kicillof. ¿Cómo puede ser que una persona que haya llegado a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, en un 90% por la voluntad política de la actual vicepresidenta de Cristina, pueda, como dijiste vos el otro día y como vimos todos, anunciar quién es su candidata a vicegobernadora cuando ni siquiera todavía estaba definido ese famoso intríngulis que es el que más mide si Cristina no se presenta, el que más absorbe los votos de Cristina para ser presidente? Y está muy claro que lo que se está buscando es un candidato a presidente que por lo menos pueda llegar al balotaje, pero además que garantice la elección en la provincia de Buenos Aires. Todos sabemos, si se pierde la elección nacional, el caso de Rucauf en el 99 fue un caso muy puntual y llegó ahí con los votos de Cavallo, claramente. No le resto. Vos decías recién, a Carlos. Tiene que haber una interna. ¿Guado versus Scioli es una interna? ¿Aceptable para tu idea política? Me parece que es insuficiente. Me parece que quedan figuras, como el caso de Capitanich, como yo te dije, que me parece que tendrían que dejarlo competir, impulsarlo a que compita, porque aumenta la oferta electoral y muestra la imagen de un interior en donde la derrota el peronismo no la conoce. Hablemos del caso de Catamarca, que todavía no hay elecciones. Yo vengo de allí, estuve por ahí. Y Galil va a reelegir sin ningún problema. Quintela reeligió en La Rioja sin ningún problema. En Tucumán seguramente va a ganar el oficialismo también. Bueno, en Neuquén mismo ganó el oficialismo. ¿Por qué? Todas las provincias tienen superávit fiscal, más allá de los vencimientos estos que mostraste. Este gobierno ha generado un flujo de fondos hacia las provincias y hacia muchos de los municipios que, con inteligencia, esos dirigentes la aplicaron en beneficio de su población y ganan cómodamente las elecciones. Como el gobierno no tiene un plan atrás del dinero que manda, evidentemente se va desinflando día a día en el consenso de la población. Si a eso le sumas el proceso inflacionario, el proceso de una deuda mal renegociada, un aliado estratégico como pudo haber sido China en algunos aspectos, el 10 de diciembre del 2019, que se va 4 años después. Nosotros trabajamos 12 años para lograr. China. Y lo comparto casi totalmente lo que decías vos antes. Creo que es un viaje tardío. No le quito mérito ni a Massa ni a Máximo en las gestiones que hicieron. Inclusive yo estuve hablando con el embajador Vaca Narvaja, con Sabino, durante las vacaciones de verano, y me sorprendió que estaba muy informado de cómo funcionan las cosas en China. Nosotros tuvimos 12 años trabajando desde el 2004 hasta el 2015. ¿Qué opinás de esta idea que medio esbozó Máximo, no dicho así? Los Estados Unidos y el fondo aprietan, China no. No, todos aprietan. No, los chinos son muy exigentes en materia de cumplimiento con los organismos internacionales de crédito y exigen a los que van a tomar crédito en China que estén al día en esos emprendimientos. Cuando vos vas avanzando en la negociación, pero cuando llega el momento de firmar los papeles tiene que estar todo en orden.
Lo cual no voy a hacer una valoración del apriete de los chinos, porque a mí nunca me apretaron. O sea, generamos la posibilidad de construcción de 2 centrales nucleares y las represas Kirchner-Zepernik, que entre otras cosas ya deberían estar terminadas y tendrían que estar aportando 1.200 megas al Sistema Nacional Interconectado. Hay un problema con electroingeniería, me dicen, que los chinos quieren sacarlo y que ya el gobierno habría admitido sacarlo. Yo no conozco en profundidad, he escuchado unas declaraciones de Ferreira los otros días. Duras. Sí, duras. Creo que en lo que declara, en parte se olvida de lo durísimas que fueron las gestiones allá con electroingeniería, con Yezhou y con el Estado chino para firmar los contratos, que esos se firmaron en noviembre, octubre del 2015. De toda esa experiencia que tenés con China, tu testimonio respecto de lo que quiere China en América Latina, ¿cómo lo ves? ¿Qué ves? Lo que quiere China en América Latina, Sí. Alimentos, claramente. Alimentos de todo tipo, de proteínas hasta oleaginosas. En su momento querían montar acá plantas para engorde de cerdos, que después quedó eso en la nada. ¿Te acordás? El famoso gaffe del presidente con esta modelo Solari, Sí, sí. que bueno, terminó cualquier tipo de negociación, como gran parte de las gestiones de Alberto, lamentablemente, ¿no? Como fue la gestión de la transversalidad, volviendo al principio. Vos dijiste algo hace poco y es algo novedoso, no convencional, y es el gran error de Néstor Kirchner fue no haberse postulado a la reelección en el 2007. Sin duda. Es decir, dicho de otro modo, haberla apoyado o promovido a Cristina. Digamos, no lo quise decir en ese modo. Lo que quise decir es que una persona con 4 años de gestión exitosa, desendeudada, con fondos en el Banco Central, con un plan de infraestructura lanzado a todo vapor y todo galope, y el 75% de imagen positiva, que prácticamente hubiera ganado las elecciones con un 60% de los votos, digamos, resignó ese poder acumulado. Cuando vos haces política y ejercés cargos públicos, vos ¿qué tenés que hacer? Construir poder personal todos los días, poder político, pero para generarle un proceso de fortalecimiento a tu representado, que el poder que construís vos lo transferís al sector que te votó. Nosotros aspiramos a representar el sector más popular de la población. Bueno, eso se rifó en ese momento. Y lamentablemente los primeros 90 días fueron de terror, con Alberto al frente del gabinete, con la designación de Lustó. Bueno, Cristina días pasados le recriminó públicamente. Entiendo bien. Sí, le reprochó la 125. Sí, bueno, estaban mal hechas las cuentas, Carlos. No, pero lo que pregunto es otra cosa. Vos lo que estás sugiriendo ahí es que este experimento que vemos hoy ya ocurrió en aquel momento. Claramente. Cristina y Alberto gobernando. Claramente, hubo 90 días. Que fueron como un anticipo de esto que vemos ahora. Claramente, con mirar los diarios, una actitud, no pasiva, pero digamos de observador que tuvo Néstor los primeros 90 días, donde estaba gozando de su 75% de imagen positiva, de bajado del gobierno y demás. Bueno, el 11 de marzo, son 90 días justo después del 10 de diciembre del 2007, salió la 125 y a partir de ahí él tuvo que tomar un rol protagónico y de tener el 75% de imagen positiva como presidente, perdió la elección de medio término como candidato a diputado, con todas candidaturas testimoniales y demás. En donde obviamente los jefes distritales en ese momento, eso fue obvio, pasó y vos lo has analizado, los intendentes, los gobernadores también acordaban, o en el caso de la provincia de Buenos Aires, acordaban también con de Narváez, porque un intendente del conurbano, vos lo escribiste perfectamente en el nudo, con un consejo deliberante en minoría, dura 15 días. Contame cómo es tu situación en la justicia en este momento. No, mirá, en este momento está el juicio famoso del tema de Antonini y Wilson. Bueno, allá vamos, no sé cuántas audiencias, pero ningún testimonio ni siquiera me mencionan. Prácticamente, no te digo que me siento un intruso dentro de las audiencias, pero prácticamente lo soy. Creo que el problema no lo tiene el tribunal que nos juzga claramente, sino que bien tienen vicios
de instrucción. El juez Yadarola, del Lago Escondido, fue quien lo instruyó. Y bueno, después tuve la absolución en la causa de vialidad, que bueno, lo viví con mucha alegría y también con mucha tristeza, porque un montón de compañeros quedaron imputados injustamente, porque la causa claramente, la estructura de la causa está armada, tampoco de última tiene la culpa el tribunal. Sacando el protagonismo de Luciani en ese alegato tan particular, yo diría casi pintoresco, lo demás en el juicio oral se desarrolló con razonable normalidad. Y creo que el problema de la justicia, visto en términos globales, la justicia es un poder del Estado. Cuando el poder político que tiene que controlarla, que es el Parlamento, no asume el rol que tiene que tener como controlador y trata por todos los medios sus integrantes de acomodarse de una manera, o para que no los persigan, o porque tienen intereses políticos que algunos seamos perseguidos en beneficio de algunos pícaros. En su momento, ¿a vos te quitaron los fueros? Sí, sin haber sido indagado. ¿Y no bajó todo el bloque peronista? No, y algunos votaron en contra. La hermana del actual ministro de Justicia, entre otros, me votaron en contra, votaron mi desafuero. ¿Y cómo interpretás Y también eso? el Partido Renovador, claramente, ¿no? De Massa. Sí. No, yo a ver, en el momento vos lo que sentís es dolor y además la situación traumática de que te detengan y de estar detenido y del preso. Eso genera una situación que vos dejás de lado cuestiones menores que parecen menores en ese momento. Yo lo que creo que ese sí fue un punto de inflexión y que tuvo sus puntos determinantes por ejemplo, en la situación del Consejo de la Magistratura. En todo lo que avanzó la Corte o el presidente de la Corte en su ubicación dentro del Consejo, empezó en ese momento con esa claudicación. Yo le llamo claudicación. Traición es otra cosa. Perón, vos hablabas recién de las enseñanzas de Perón. Perón dice que en una charla con Eva Perón luego del golpe de Menéndez en el 51, Evita quería fusilar a los militares que se habían levantado y que eran traidores. Pero dice, no, los traidores son otra cosa. Dice, traidor era Judas. Dice, ¿qué sería del cristianismo sin Judas? Dice, de última dice, los traidores, estos personajes menores, dice, son como las moscas. Dice, solo sirven para transformar las bostas y las pudriciones. Bueno, no llegan a ser traidores. Ahora, creo que hubo miserias en algún sentido, cobardía en otros, y en algunos pícaros que vieron que no estando algunos de nosotros, en este caso yo en particular, en el escenario, iban a verse beneficiados, como de hecho lo fueron cuando dijeron que iban a volver mejores, ¿no? Cuando estábamos estando presos nosotros. Por Alberto, vos decís. Sí, digamos, te diría que no por Alberto. Alberto siempre tuvo una visión crítica de mi proceso en ese momento y eso siempre se lo reconocí. No era diputado Alberto en ese momento. Hablemos de lo que nos bajaron. De Juntos por el Cambio, obviamente. Ahora, toda esta explicación sobre el comportamiento político de la justicia, los argumentos de Cristian sobre el lawfare, etcétera, son insuficientes para explicar una percepción que tiene muchísima gente cuando aparecen los bolsos de López, digamos, secretarios enriquecidos. ¿Cómo se explica el tema de la corrupción? Porque se cuenta parcialmente. Por los bolsos de López, cuando vos lo vinculás con Nicky Caputo y que eran unos socios de Caputo de la casa donde vivía López y una serie de circunstancias que estamos a atar nosotros, luego que la cosa sucedió, se explican por sí solos. Lo que pasa es que hay que contar la historia completa. Si no, parecía que hubiera corrupción en un lado sí y en otros no. O que todo lo que estaba en un lado somos corruptos o que todo lo que está en el otro son corruptos. Vos lo que estás diciendo, corrupción hay en todos lados. No estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo, por ejemplo, que, recién hace un ratito acá estaba el jefe de gobierno de la ciudad y decía, nosotros tenemos que hacer para sacar al kirchnerismo, vamos a hacer una unidad nacional sin el kirchnerismo. Bueno, yo no sé, tendré que ser italiano para estar en alguna otra unidad nacional si yo nací acá. Me da la sensación que hay una suerte de...
El lawfare avanzó en un determinado sentido y se buscó estigmatizar a algunas personas. ¿Pero vos no crees que hubo, Y no a hubo por lo todos. menos un descontrol? No, yo creo que hubo errores de las personas. No creo que cada persona es responsable de lo que hace y se tiene que atener a las consecuencias de sus hechos. Y yo no tengo por qué hacerme cargo de lo que hacen los demás. Tengo que rendir cuenta de lo que hago yo. Y de Otro hecho, tema, en la todos los juicios organización que hemos tenido- política del gobierno con Néstor Kirchner, no sé si con Cristina, donde las responsabilidades administrativas no se correspondían con las responsabilidades políticas. No, No sé si me explico lo que estoy Sí, diciendo. sí, te Es decir, entiendo. un secretario tenía un nivel de autonomía que un poco es lo que aparece en el juicio de vialidad. Sí, bueno, sí, pero esto realmente creo que es una cuestión de análisis y de visión personal de cada una de las cosas. Hay que haberlas vivido de adentro para saber cómo resultaban. Néstor era un hombre que no solamente hablaba con los secretarios, sino que hablaba con la gente en la calle y normalmente cuando tomaba una decisión te consultaba a vos, que era el responsable del área, y le consultaba a 5 o 10 más. Lo que tenía de milagroso, de bueno, era que después, cuando él tomaba la decisión, todos se sentían representados. Él odiaba la reunión de grupo en donde generaban debates vacíos sobre decisiones que él ya tenía tomadas. Última pregunta, ¿qué significó y en qué te cambió, o qué cambió de tu visión de las cosas y de la política la cárcel? No, a mí me enriqueció. Si alguno pensó que me iba a achicar, se equivocó. Me enriqueció, conocí mucha gente. En la cárcel no existen las buenas y las malas personas, existen los buenos y malos presos. Y en ese marco vos te relacionás, por ejemplo, yo construí una relación de afecto y de amistad y casi te diría de hermandad con Fernando Esteche, que es un tipo muy inteligente, es un intelectual no valorado, y no quiero dar más nombres porque si no los demás se van a enojar. Pero en el caso de Fernando quedó una relación muy interesante y en términos también políticos buena. Muy Te buena. agradezco mucho. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y lo recibimos a Daniel Vilota, que nos va a hacer un retrato de Guillermo Britos, el candidato de Milei, de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, y de lo que significa Britos en el panorama de la política bonaerense. Y después, como ya les dije, Ani Parraguirre va a analizar qué significa o qué importancia tiene la oportunidad, el timing, el tiempo en una campaña electoral. Y Camila Perochena nos va a llevar hacia el pasado para ver